Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro. Es para mí un honor presentarles hoy una lectura que tal vez ustedes no tendrán en sus manos, pero que espero que escuchen con mucha atención, pues es un homenaje que quiero hacer a una de las voces juveniles colombianas en la literatura y en especial en el cuento. Un gran amigo y un gran escritor, Esteban Jiménez, de la ciudad de Pereira, ha sido condecorado con el premio de la colección de escritores pereiranos y se le ha publicado el libro Las Cometas Fantasma, un libro con 10 cuentos absolutamente fantásticos, interesantes, que nos propone la invitación a, al sentido mismo de la literatura, que es imaginar, hacer posible lo imposible, y que aunque estas palabras tal vez suenan un poco repetitivas, creo que la literatura de hoy en día ha girado en torno a temas de todas estas problemáticas sociales, y que la lectura de cuentos como los de Esteban es refrescar un poco, ¿cierto? Tal vez tanto dolor en la humanidad para volver, como decía, al derecho mismo de la imaginación, a la creación de un mundo posible, a ese cuento lleno de tensión, de interés, de emociones, de expectativas. Bueno, pienso que ha sido un trabajo muy bonito, eh, muy arduo, ¿cierto? En la medida que la escritura de Esteban demuestra no solamente un alto dominio por el género del cuento, sino también un nivel de investigación muy alto para la construcción de sus historias. Pero tal vez, para no seguir con este palabrerío, vamos a leer uno de sus cuentos que titula Los rumores. Santiago acababa de teclear el punto final de su primera novela, cuando unos ruidos provenientes del ático lo sobresaltaron. Pensó en ratones, algún gato, el viento, una viga sucumbiendo ante la polilla. Arriba no solo estaban las cosas que no utilizaba hacía mucho tiempo, sino también los libros que pensaba ordenar en el estudio cuando estuviera todo remodelado. Pero tras la muerte de Sonia, todas sus pertenencias fueron trasladadas allí, recubriendo el lugar de un aire nostálgico insoportable. Desde que puso las cosas de ella en el ático, no volvió a subir. Las remodelaciones habían terminado hacía meses, así que la idea de que su colección de libros corriera peligro lo preocupó. Se levantó, sacó un viejo bate del armario y atravesó el pasillo hasta el final. Cuando estuvo debajo de la entrada, la puerta se desplomó soltando la escalera plegable a tal velocidad que apenas pudo esquivarla. Subió lentamente los escalones. Tanteó en la oscuridad hasta alcanzar la bombilla colgante. El cuarto era enteramente gris a causa de una capa gruesa de polvo que lo cubría todo. Sonia simplemente le pidió que aseara el ático antes de que todo se echara a perder por el descuido, pero él nunca hizo caso. La caja más cercana se destapó con violencia y una polvareda, como impulsada por un ventarrón, se le vino encima lastimándole los ojos. Después de poder pestañear sin dolor, buscó sin éxito la alimaña que había saltado de la caja y su mirada se encontró con un álbum fotográfico. Al empezar a hojearlo, se le hizo un nudo en la garganta. Santiago estaba entretenido mirando las fotografías cuando escuchó el segundo ruido, un rumor lejano de golpes. Bajó al pasillo cuidándose de no olvidar el bate ni de evitar golpearse en la frente con el marco de la puerta. Llevaba sin darse cuenta el álbum bajo el brazo. Lo que oía parecía un sonido de tuberías. Pensó en el calentador y se apuró a bajar las escaleras. Abrió la puerta chirriante del sótano y encontró la penumbra absoluta. Sonia, que era quien terminaba siempre bajando a reparar el calentador, había colgado una linterna al lado del marco, ya que el aparato fallaba varias veces a la semana. Dejó el bate en el suelo y, sin soltar el álbum, agarró el cilindro plateado.
La luz amarillenta bañó el techo en declive y luego la escalera que caía hasta un suelo de baldosas marrón. Santiago empezó a bajar despacio. La madera vieja cedía arqueándose un poco, amenazando con quebrarse. A medida que avanzaba, la vibración aumentaba, contagiando toda la estructura. El calentador, que estaba en un rincón, se sacudía sin parar, estremeciendo los tubos y mangueras que tenía conectados. Irónicamente, la llama en su interior era lo único que parecía estático. El truco con el aparato era golpear una tubería que entraba por el costado derecho, o al menos eso decía Sonia. Santiago recordó el bate, pero regresar le pareció tonto. Buscó con la linterna algo que pudiera servirle. Una llave inglesa, que no había visto al llegar, estaba puesta al lado de la máquina. La levantó y empezó a golpear cada vez con más fuerza. Pensó en cómo era posible que Sonia hiciera tal cosa al menos 2 veces a la semana, porque él siempre estuvo ocupado con su escritura y le decía que lo haría de inmediato, pero lo olvidaba a los pocos segundos. Al fin el tubo quedó en su lugar y el escándalo cesó. Santiago dejó la llave en su sitio y emprendió el camino de vuelta. A mitad del ascenso recordó el álbum, regresó y lo encontró sobre el calentador. Se percató de que faltaba algo, el reflejo de la luz en la llave. No estaba donde la había dejado y no escuchó que se resbalara y cayera. Cuando se disponía a buscarla en la parte de atrás del calentador, escuchó como si todos los trastes de la cocina cayeran de golpe. Subió corriendo. Un par de escalones antes de llegar a la puerta apagó la linterna y se la metió en el bolsillo para tener una mano libre con que agarrar el bate. Al entrar no encontró nada fuera de lo normal. La pila de platos y pocillos sucios estaba intacta, erigiéndose en el fregadero. Recordó los alegatos de Sonia, verla parada en medio de la cocina llorando y gritando de rabia. Eres un vago y un desconsiderado. Trabajo todo el día y tú, que te quedas en casa, no haces nada. No me vengas con la historia de lo importante que es la literatura. Estás casado conmigo, Santiago, no con la puta literatura. Al final Sonia siempre se calmaba. Se iba a dormir y todo seguía tranquilo hasta la siguiente discusión, que por lo general era la misma, al otro día cuando ella llegaba de trabajar. Estaba en medio del recuerdo cuando escuchó como si removieran los leños de la chimenea. Caminó hasta la puerta y se asomó despacio. La sala estaba oscura. El fuego estaba a punto de extinguirse. Quedaban apenas restos carbonizados de leños, trozos que escasamente daban lumbre. Siempre pasaba lo mismo a mitad de la noche, pues se entretenía escribiendo y olvidaba recoger leña del bosque cercano durante el día. Sonia, gruñendo de ira, debió varias veces salir, incluso en invierno, a conseguir madera a causa del olvido de su esposo. Esa noche el viento era fuerte, así que Santiago no pensaba dejar la casa. Se disponía a subir por una chaqueta al cuarto cuando las pisadas en la cocina lo pusieron en alerta. La puerta que daba al jardín chirrió al abrirse. Santiago se apuró a llegar, al tiempo que escuchaba los pasos presurosos de alguien. La puerta era mecida por el viento que golpeaba contra la pared. Entonces vio la sombra de alguien que parecía haber estado escondido en el corredor trasero y salía a toda prisa en dirección al jardín. Santiago se apresuró a darle alcance, mas el frío del exterior lo detuvo en el umbral. Alcanzó a ver que la sombra se escondía tras el roble deshojado que había al costado derecho del jardín. A Santiago le temblaban las piernas, pero tomó valor y salió. Sus pasos se hacían crujidos en la madera vieja, luego chasquidos en sus suelas contra el empedrado. Los chamizos del que antes fuera un hermoso jardín gracias al cuidado de su esposa se le enredaban en los pantalones y las espinas de los arbustos atravesaban la tela haciéndolo dar pequeños saltos involuntarios por los punzones. La sombra rodeaba el tronco del árbol a medida que Santiago avanzaba hacia el final del jardín, de modo que no podía verle del todo. Estando a pocos pasos del roble, le ordenó a quien se escondía que saliera. No hubo respuesta. Llegaron las amenazas, que Santiago profería a todo pulmón, sosteniendo el bate en lo alto.
Ante el silencio del invasor, profirió un «Se lo advertí» y se lanzó al ataque. El batazo se perdió en el aire. No había nadie. Buscó con la linterna en todas direcciones, encontrando apenas el jardín, que a lo oscuro parecía más yermo. Santiago, en total alerta, llevaba el círculo de luz de la linterna de un lado a otro para descubrir al intruso, cuando el sonido del portazo lo hizo girar, perder el equilibrio y caer sobre un arbusto espinado que le arrancó un grito. Se levantó rápidamente y regresó corriendo a la casa. El seguro estaba puesto. Con todas sus fuerzas y lanzando injurias, golpeó y pateó la puerta hasta el cansancio. Viendo que todo era inútil, caminó de espaldas hasta estar en la mitad del jardín, desde donde veía entera la casa. El frío arreciaba y lamentó no haber ido por su chaqueta. Al levantar la vista pudo distinguir una inconfundible silueta de mujer por la ventana del estudio. La sombra sostenía un candil en la mano y se había detenido frente al escritorio donde estaba la primera y única novela de Santiago. Pareció como si la silueta se hubiera girado hacia la ventana y después de unos segundos de mirarlo fijamente, regresó a su posición inicial. Dejó caer la sombra de la vela sobre el escritorio y abandonó el marco de la ventana justo antes de que las llamas se alzaran impetuosas, rompiendo los cristales. Bueno, amigos, y si escucharon la lectura hasta aquí, me gustaría tal vez un poco comentar el cuento, porque me parece que es una historia muy bien armada, ¿no? O sea, encontramos el drama del personaje, que es un autor el cual ha perdido a su esposa, y por los indicios que nos va dando el narrador sabemos que fue un mal esposo en la medida en que amaba más escribir, hacer literatura que a su mujer, ¿cierto? Que descuidaba las tareas del hogar y que carga, ¿cierto?, ese nudo de culpa por la muerte de ella cuando mira el álbum de fotos. Pero también algo que me parece muy interesante es, por ejemplo, al estilo de la casa tomada, cómo en la casa se van manifestando estos sonidos, estos rumores, y a medida que él va andando la casa, que nosotros como lectores conocemos, cómo es la estructura de este edificio, también vamos conociendo la estructura de aquella relación, de aquel pasado, incluso en este discurso que le da a la mujer cuando le dice que estás casado conmigo, Santiago, no con la puta literatura, ¿no? Esa fuerza del diálogo donde esta mujer está desesperada y al final pues es un modo de venganza, ¿no? Y recordemos que sería de corte fantástico este cuento en la medida en que el narrador nos da indicios que alguien está en la casa, ¿no? Como decía, al estilo de Casa Tomada de Cortázar, pero no podemos asegurar quién es porque literalmente no lo conocemos ni de voz del narrador ni de voz del personaje, pero obviamente sospechamos que puede ser como ella, ¿no? Como su espíritu, y que la venganza la cobra quemándole el único ejemplar de su novela, que me parece que pues ahí hay un toque dramático, ¿no? Imagínate, no solamente pierde a su mujer, sino también a su novela. Y para las personas que tal vez nos ha gustado escribir una que otra línea, sabemos cuánto tiempo nos cuesta producir un solo párrafo, ¿no? Me parece una historia que maneja una tensión muy interesante, pero también un misterio que incluso hasta hay algunos momentos en los que llega a sentirse el miedo, ¿no? Todos estos elementos atmosféricos como el polvo, la oscuridad, el silencio, el recuerdo, el jardín espinoso, bueno, es muy interesante, de verdad que es una apuesta literaria que hay que conocer, que hay que difundir, y un modo de colaborar para que se conozca el trabajo de Esteban, que me parece que es un trabajo muy interesante, es que comenten aquí si quieren que leamos más cuentos, si traemos al autor invitado, si quieren comprar el libro, háganoslo saber a través de los comentarios de las redes sociales. Y bueno, amigos, espero les haya gustado
este pequeño podcast, lectura en voz alta. Y bueno, nos veremos en una próxima lectura aquí en Lecturas a Blanco y Negro.